Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala falah. La ilaha illallah. La llamada a la oración que acabo de hacer desde el alminar de la mezquita de la Universidad Islámica, hace 700 años se escuchaba en el alminar de la mezquita de Córdoba. La mayoría de personas que oran en esta mezquita son españolas. Se reúnen en la Universidad Islámica Averroes de Córdoba, institución que reivindica 8 siglos de presencia del Islam en la península ibérica. Y lo hace precisamente en la ciudad donde la cultura islámica brilló con un esplendor tal vez jamás superado. El profesor Abderramán Jiménez se llamaba antes José Alberto. Como él, existen unos 4.000 españoles que en los últimos años se han convertido y han adoptado un nombre de tradición islámica. Estudió árabe y ciencias del Islam durante 10 años en Arabia. Ahora imparte historia en la Universidad de Averroes. Bajo el punto de vista de la propaganda, repetida una y mil veces, la expulsión de judíos y moriscos fue la de un cuerpo extraño que se introdujo en la península ibérica, que llegaron, que conquistaron y que hubo que sacar. Bajo el punto de la realidad objetiva, fue la expulsión de habitantes de aquí. ¿Por qué la expulsión de habitantes de aquí? Si nosotros consideramos que la entrada racial de los que vinieron de fuera nunca superó el 1 por 1000, según el más optimista de los cálculos, se pueden considerar extranjeros aquellos que llevaban más de 20 generaciones viviendo en la península ibérica, o se pueden considerar extranjeros a aquellos que ya vivían en la península ibérica cuando llegó el Islam. Es como si dijéramos, haciendo una comparación, se pueden considerar que no eran españoles aquellos que tuvieron que salir expulsados por la frontera norte después de la guerra civil del 36-39. La Universidad Islámica se halla en una calle de reminiscencias inquisitoriales, en el barrio de la Judería y cerca de la Gran Mezquita, hoy catedral. La institución no está homologada en España, pero sí reconocida en algunos países islámicos. Se financia con ayudas privadas procedentes de estos países. Sus responsables resaltan que el centro está abierto a los no musulmanes. Al final, esa universidad es un renacimiento, una resurrección. La Universidad Islámica, que fue la Mezquita Al-Hama. La Mezquita Al-Hama no fue solamente un templo de oración, fue una universidad abierta a los demás, a los musulmanes, judíos y cristianos. Por ejemplo, Maimónides estudió en la Mezquita Al-Hama, el Papa Silvestre estudió en la Mezquita Al-Hama, Averroes, Ibn Hazm estudiaron en la Mezquita Al-Hama. Ese espíritu de apertura de la Universidad Islámica es el que ha dado la idea a la Jama'a Islámica del Andalus de poner en Córdoba su universidad. La Mezquita de Córdoba es un monumento conocido en todo el mundo. Es el máximo testimonio de la grandeza que vivió la ciudad hace 1000 años. Los historiadores están de acuerdo que en aquella época la Córdoba musulmana era la ciudad más culta, rica y refinada de Europa.
Cuando los cristianos tomaron la ciudad, convirtieron la mezquita en catedral. El nuevo templo se alzó en el centro del recinto musulmán, destruyendo parte de la obra arquitectónica original. Recientemente, el Cabildo de la Catedral ha instalado una nueva iluminación en el edificio. A los musulmanes de Córdoba no les ha gustado la reforma. Y es algo tan grosero y tan burdo que hasta las propias lámparas llevan unas cruces que pretenden hacer pasar por árabes. Es decir, ni se respeta el legado islámico, ni se respeta un legado declarado por la UNESCO Patrimonio Universal de la Humanidad. ¿Cómo se trata de magnificar la catedral central y cómo lo que es la mezquita se trata de reducir las sombras y enterrar totalmente ese legado que continúa siendo asombro del mundo? La parte más valiosa de la mezquita es el mihrab, el lugar hacia donde los musulmanes dirigían sus oraciones. Mientras tomábamos estas imágenes, un guardia del templo intentó interrumpir nuestro trabajo. No entendíamos qué sucedía. Boca para arriba. ¿Sigue usted? Sí. ¿No sigue usted grabando, Nada, no pasa nada. Lo único que le he dicho es que no me grabe, ya está. No me grabe el monumento y se acabó. ¿De acuerdo? Parece que no se puede rezar aquí. Bueno, dentro de poco. Dentro de poco se puede. Ustedes viven gracias a que esto... He iniciado la oración islámica y me han interrumpido, me han dicho que ahí no se puede rezar como musulmán. Simplemente esto, que me fuera de ahí. ¿Por qué lo echáis? ¿Nosotros no lo echamos? El corazón, siempre que entro a la mezquita de Córdoba, me sale hacer el salat como un musulmán, ¿no? En esta mezquita hay mucha bendición y hay algo ahí que le invita a un musulmán a rezar como musulmán. Cuando viene alguien del mundo islámico, normalmente quiere ver la mezquita de Córdoba como restos del pasado glorioso del Islam, llamémoslo así, y luego cuando entran es curioso, pero a muchos de ellos le entra gana de rezar. Es una llamémoslo, necesidad instintiva de rezar que entran cuando tienen allí. Entonces está taxativamente prohibido y hay todo un cuerpo de guardia que lo impiden. Nosotros, como ya sabemos eso, no vamos allá a rezar por no crear un enfrentamiento o una polémica. Pero la gente que viene fuera de turismo, muchos de ellos no lo saben y entonces se encuentran con la desagradable sorpresa de que son, digamos, literalmente expulsados violentamente. Si vais allí paseando, hay dos lápidas muy curiosas, escritas en lo alto, una del Papa Juan Pablo II y otra del rey Juan Carlos I, en la que precisamente hablan de esto, hablan de que el lugar debe ser un lugar de concordia, de acercamiento. No me las sé de memoria, pero son muy curiosas. Pienso que si simplemente se cumpliese lo que hay ahí escrito, estaría muy bien. El Cabildo de la Catedral se negó a aportar su punto de vista sobre estas cuestiones para el programa. Un portavoz de esta institución afirmó que los musulmanes no tienen nada que decir de lo que atañe a un templo católico. Cuando eres musulmán, lo primero que piensan, la primera respuesta que te dan es eres árabe o eres de fuera. Esa es como la primera dificultad. Ya por el hecho de que si alguien te reconoce como musulmán o tú se lo dices, ya piensa automáticamente que eres extranjero. Y eso produce, digamos, una barrera psicológica que nosotros naturalmente enseguida procuramos romper. Bueno, esta es mi familia, esta es mi mujer, que se llama Habiba. Ella es de origen de un pueblo de Jaén, pero nacida en Madrid. Y esta es la pequeñita, que se llama Shahida, tiene ahora 1 año y unos días, 1 año casi exactamente. Luego los de atrás, los dos mayores, esos son mellizos, uno se llama Abdullah Mohammed y el otro se llama Tarek. El tercero, ese de ahí, con esa cara, se llama Abdul Wahid y la niña se llama Fátima.
el tema del pañuelo, ¿por qué te cubres la cabeza con un pañuelo? Hombre, porque lo manda el Corán, ¿no? Es una obligación, y además de que yo lo quiero llevar. Hay musulmanas que no, por vergüenza o por, yo qué sé, tendrán sus motivos, les cuesta más trabajo, ¿no? Yo lo llevo porque sé que soy musulmana y es así, ya está, ¿no? Entonces me dijeron, pues el pañuelo y tal, el velo, y yo pasé por todo eso, ¿no? Y lo llevé con gusto, en tiempos en los que desde luego era difícil, ¿no? Había que llevarlo en plan militancia, ¿no? Pero bueno, después me di cuenta de que no era necesario. A medida que se ha reforzado en mí la fe y el conocimiento que tengo, pues entiendo que las normas externas no necesitas tanto aferrarte a lo externo. No necesitas ir... O sea, exactamente decir que cultivas más lo interno y equilibradamente llevas lo externo, ¿no? Entonces veo que en esta sociedad, en este mundo en el que yo me muevo, aquí en España, en un pueblo, pues me manejo mucho mejor con la gente y la gente me acepta mejor si yo voy como una más, ¿no? Que soy, además mi trasfondo cultural y mi educación y todo, hace me sienta yo más... Me siento en mi elemento con los vaqueros, tal, ¿no? O sea, creo que lo que el Corán dice es que pide la modestia y la discreción. Sabora Uribe y Camila Tobi tienen 5 hijos cada una y son las esposas de Mansur Escudero, presidente de la Comisión Islámica de España. El Corán, libro sagrado musulmán, permite a un hombre tomar hasta 4 esposas siempre que trate a todas por igual. Como representante de los musulmanes españoles ante el gobierno, Escudero tanteó la posibilidad de legalizar los matrimonios polígamos de los musulmanes. Recuerdo que el entonces director de Asuntos Religiosos, el Llamazares, cuando yo planteé este tema, dijo, si usted insiste en reivindicar este derecho, aquí se acaba la negociación y no se firma ningún convenio. Yo le pregunté, bueno, ¿esto cómo quiere decir que esto es un tema tabú? Dice, pues si usted lo dice así, sí, es un tema tabú y no es ni planteable. Sí que era un delito contra la moral pública, contra el orden público y que no podía ni siquiera tratarse. Podemos ir por La poligamia es un hecho excepcional entre los musulmanes españoles. Rivera no. De Rivera. Darle la bienvenida a otra persona y decir, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Y si va bien, pues bien, y si no va bien, pues ya veremos, ¿no? No voy a decir que yo lo hubiera elegido por mí misma, pero sí que he aprendido a vivir con ello y que ahora vivo muy bien. He aprendido a convivir y creo que en muchos aspectos pues tiene muchas ventajas. Como ya he dicho antes, nos complementamos en muchos aspectos, estamos aquí muy acompañadas, nos lo pasamos muy bien. Yo eso no sé cómo podría convencerle, pero yo puedo decirlo, que nosotros nos lo pasamos estupendamente. Hay ciertas cosas que están puestas en el Corán y aceptamos las cosas porque realmente le hemos elegido el Islam como una guía. Entonces, si hay algunas cosas que no entendemos o que no nos gusta, o hay ciertas cosas que intentamos siempre entender todo, pero hay algunas otras cosas que aceptamos porque están en el Corán. Una amante, una querida, se mantiene oculta, es una especie de vergüenza y está totalmente desprotegida. Eso en el Islam no ocurre. Si un hombre quiere tener una segunda esposa, esa segunda esposa tiene absolutamente los mismos derechos que la primera. Y sus hijos tienen también todos sus derechos. Y si el año que viene llegara una tercera y el otro una cuarta, ¿cómo? Yo no creo que pasaría, desde luego. La familia nuestra es muy grande. Realmente estamos limitados por nuestras mismas condiciones, ¿no? Creo que ya somos muchos, pero si ocurre, vamos a verlo. No sé, si el año que viene te lo cuento.
Los hijos de varias familias musulmanas de Córdoba asisten a clases de religión islámica que se imparten en árabe en la Universidad de Averroes. Un convenio entre el Estado y los musulmanes da luz verde a la enseñanza del Islam en las escuelas públicas que lo soliciten, equiparándola con la religión católica. En Córdoba no se enseña Islam en ninguna escuela. Aún son contados los casos donde se imparte esta asignatura en España. Que el primer obstáculo que tenemos es que en el convenio se estipula que el presupuesto para pagar a los profesores se va a hacer en base a los profesores que enseñen este año. Claro, ¿qué pasa? Que es imposible encontrar un número suficiente de personas que renuncien a su actividad y que se pongan a dar clases gratuitamente. ¿Qué va a pasar el año que viene? Que el censo que va a haber de profesores va a ser ridículo, va a ser exiguo. A ver la parte alta de la casa, la terraza, que es la que mejores vistas tiene. Una terraza de 30 metros frente a la Alhambra, con un convento debajo, con lo cual la casa, pues la vecindad que tiene es exquisita. Abdelkarim Carrasco es agente de la propiedad inmobiliaria en Granada. Esta ciudad y su provincia cuentan con una amplia comunidad de españoles conversos. Su presencia aquí también está cargada de simbolismo. Granada fue la última ciudad musulmana de la península. La toma de Granada por los reyes católicos en 1492 se conmemora solemnemente todos los años en la ciudad. ¡Granada! ¡Granada! Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón. ¡Viva España! Un grupo de intelectuales no musulmanes pide variar el contenido de la celebración. Hoy en día es un disparate una conmemoración de este tipo, ¿no? Hay que tener en cuenta el hecho de que se está conmemorando la victoria militar sobre el pueblo de Granada. El mito de que eran los árabes, en realidad son los granadinos los que vivían en esta ciudad en el 1492 los que son vencidos y los que a posteriori tienen que emigrar para salvar la vida. Los musulmanes de Granada tienen un contencioso con el ayuntamiento por el cementerio islámico de la ciudad. El convenio entre el Estado y los musulmanes otorga a estos el derecho a ser enterrados en un lugar especialmente acondicionado para ello. El origen del cementerio fue en la Guerra Civil Española y precisamente estas tumbas primeras que nos encontramos son tumbas procedentes de ese evento, de soldados marroquíes que acompañaron al ejército de Franco, los regulares. Habrá unas 60, 70 tumbas de esa procedencia, de los años 30, final de la Guerra Civil. Algunas de estas tumbas, los cuerpos se los han llevado sus familiares a Marruecos y otras pues están los restos. Y en la zona más avanzada, en la parte final del cementerio, es donde desde el año 80 hemos ido enterrando a nuestros hermanos, a nuestros difuntos. La diferencia con respecto a los enterramientos a que estamos acostumbrados en España, únicamente es que nosotros enterramos a la persona pues sin caja, directamente a la tierra, envuelta en un sudario. El cuerpo se inclina levemente hacia la derecha y mirando en la dirección de Meca, con la cara vuelta hacia Meca, inclinado sobre el hombro derecho. Los musulmanes reclaman a la administración que gestione el cementerio como marca la ley. El recinto se encuentra abandonado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos antes del vandalismo, la tumba de un niño musulmán que ha sido, pues, como veis, completamente destruida, todo su entorno. Y es un producto más de la situación actual en que nos encontramos, ¿no? En que no hay seguridad, o sea, no hay servicios, o sea, esto está desprotegido. Los hermanos musulmanes pusieron una alambrada hace años, pero que ha sido también destruida.
Y este es el producto actual que أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة. En la comarca granadina de la Alpujarra se congrega un grupo notable de musulmanes españoles. La mayoría pertenece a una escuela mística y están tan apegados a la doctrina como a las tradiciones de los tiempos de Mahoma. La vestimenta a la vieja usanza es prueba de ello. El fundamentalismo y el integrismo son enfermedades que han surgido, dijésemos, entre los musulmanes como una reacción ante un estado de gran desesperación. O sea, si en nuestro país hay terrorismo, si en nuestro país hay terrorismo y es un país, dijésemos, donde todo el mundo come, si en nuestro país hay crispación política y es un país donde todos los políticos se desayunan bien desayunados, dijésemos, ¿cómo no va a haber crispación y terrorismo en países donde hay hambre y donde incluso los políticos no desayunan como desayunan nuestros políticos, ¿entiendes? Y donde a cualquiera que le des una pistola y le digas que vaya a lo que sea, cogerá la pistola y se pondrá a pegar tiros. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Este estereotipo, pues desgraciadamente se mantiene a través de los medios de comunicación continuamente, con imágenes de los musulmanes como gente atrasada, como gente cruel, como gente intolerante. Y eso pesa en las conciencias. Y es necesario un esfuerzo grande. Y en este aspecto la educación, pues, es fundamental.